Buenas noches. La noticia sobresaliente hoy martes es que el presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri, tomó la decisión de hacer una convocatoria símil al Pacto de la Moncloa y se va a reunir con todos los gobernadores de provincias para discutir el futuro, el presente y el futuro de la Argentina. Y eso seguramente me dio pie para el primer invitado al capítulo de hoy en Péndulo, porque el ingeniero Benicio Simula tiene una dilatada trayectoria aquí en la provincia del Chaco, como que fue secretario de Obras Públicas del gobierno provincial de Ángel Rosa y además fue intendente de Resistencia o primero intendente de Resistencia. Y en tiempos donde, por supuesto, lo que faltaba eran los recursos y había que hacer malabares para llevar adelante alguna obra pública en la ciudad de Resistencia. Hoy vamos a conversar porque Simula presentó en Sociedad un libro que habla sobre organización, transporte, explotación y desarrollo, y nos parece muy oportuno y muy importante incluso pensar en el desarrollo aquí, no solamente en la provincia del Chaco, sino interjurisdiccional, es decir, con las hermanas provincias linderas al Chaco y que tienen que tener un fundamento precisamente en este libro que presenta el ingeniero Benicio Simula. Benicio, buenas noches, un placer. Hace mucho tiempo que no conversamos de política, sobre todo, que es lo que creo te gusta a vos, y me parece que es muy oportuno y muy beneplácito la presentación de este libro, ¿no? ¿Qué tal, Ginter? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, efectivamente, este libro que ya lo hemos presentado en el Congreso Latinoamericano de Ingeniería, que se llevó a cabo hace un mes atrás, y este jueves pasado en la Facultad de Ingeniería, es una publicación que ha sido impreso en la imprenta de la Facultad de Ingeniería, son 500 páginas, y surge de las experiencias de muchos años. Usted se acordará en la Universidad Tecnológica Nacional de la dirección, del Centro Regional de Transporte, muchos trabajos que hemos desarrollado. He sido secretario de Transportes, Obras y Servicios Públicos de la provincia, me ha tocado participar de muchos temas como la cuestión de Barranqueras, el desarrollo ferroviario, el segundo puente Chaco Corriente, y ahora actualmente como profesor titular en la Facultad de Ingeniería plasmamos toda esa experiencia en este libro, donde lo que pretendemos es brindar una óptica de cómo el transporte interviene en el desarrollo. Bajo una definición que ha hecho hace muchos años atrás el entonces dirigente del socialismo de España, que fue 17 años presidente de España, Felipe González. Él vino a dar una conferencia aquí en la ciudad de Corrientes y él había dicho algo que realmente a mí me llamó mucho la atención y que creo que debiéramos aprender de ello. No se puede hacer socialismo sin generar recursos económicos. Nosotros a veces queremos repartir y distribuir lo que no tenemos. Claro. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos endeudamos hasta que la bola de nieve termina reventando, como ocurre frecuentemente en la República Argentina. Entonces, distribuyamos y ocupemos los recursos que generamos con crecimiento. Acá ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos desarrollado nuestro sistema ferroviario como corresponde hacia los puertos de Rosario, que son el puerto principal de exportación de nuestros productos, la economía chaqueña, para sacar estas 5 millones de toneladas que se produce, se ahorraría más o menos 100 millones de dólares en flete. Yo quiero que nos imaginemos lo que significa que en la provincia queden 100 millones de dólares. Le va a quedar en manos del consignatario, del productor, y ese dinero lo van a invertir en sus pueblos, van a mejorar su vivienda, su campo, van a adquirir bienes. Y el otro ejemplo que señalo en el extremo es Formosa. Cuando uno mira los mapas de suelo del INTA, Formosa tiene al otro lado del río Bermejo
suelos semejantes a los que tenemos en el Chaco, donde por ejemplo producimos soja. Y cuando uno se pregunta, empieza a indagar por qué no se produce soja, es porque el costo de transporte hace que la rentabilidad no sea competitiva. Y entonces nosotros dejamos de producir, dejamos de generar riqueza. Y este es el gran desafío que nosotros tenemos en los próximos años. O sea, tenemos que usar estas potencialidades para que efectivamente nuestra región pueda crecer. Esto es una óptica desde el punto de vista del transporte, y esto no implica que el transporte sea lo único. Yo doy una mirada acá y señalo, obviamente, los otros factores que deben contemplarse. Benicio, el eje de Capricornio, lo que de pronto en algún momento se llamó Psicosur, el Psicosur, exacto. Donde incluso me acuerdo que viajábamos con el gobernador Ángel Rosa. Así es. En tu ejercicio de gestión como secretario de Obras Públicas, ¿pensás que todos esos proyectos hoy están ausentes en, digamos, la infraestructura regional e incluso hasta social aquí en eso que se llama Psicosur o se llama Eje de Capricornio? Está ausente y explico por qué. Creo que muchos compartirán que si el kirchnerismo generó, entre otras cosas, es un fuerte temor a los gobernadores. Hasta la gestión de Duhalde, los gobernadores del norte argentino, con sus colegas de Brasil, de Paraguay, de Bolivia y de Chile, se reunían permanentemente en esta zona de Capricornio que usted lo señalaba. La gente empezó a tener temor, tenía necesidad de recursos del Estado Nacional, y fíjese que los gobernadores dejaron de reunirse. Por eso, justamente en estos días hemos conversado con el actual responsable de la unidad Plan Belgrano, el doctor Viñolo, de recomponer, o sea, convocar los gobernadores. Inclusive cuando esto le habíamos mencionado al gobernador del Chaco, al ingeniero Pepo, hace unas 3 semanas atrás, él había ofrecido que esta reunión de gobernadores se haga en la provincia del Chaco. Ofreció toda la logística para empezar a recomponer esas relaciones y empezar a discutir proyectos en común que hacen a la región. Hay que olvidar el eje Buenos Aires-San Pablo y empezar a ver los ejes regionales, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Claro. Obviamente que nosotros vamos a tener que seguir necesitando del Puerto Rosario, esto es indiscutible, pero también nosotros estratégicamente tenemos que disponer de un corredor bioceánico que sea altamente potable, altamente eficiente, y esto creo que es uno de los grandes desafíos. Y no solamente hablar del tema de transporte, está toda la cuestión de recursos hídricos, la cuestión de logística, la creación de empleo. Cuestiones que hasta hace poco no lo teníamos en cuenta. Yo lo decía en la presentación del libro. Nosotros, por ejemplo, tenemos la óptica de que el transporte aéreo sirve para llevarnos de Resistencia o de cualquier aeropuerto de la región a Aeroparque y viceversa. Fíjese lo que pasó con Tucumán. Construyeron una pista nueva especialmente para aviones de carga que hoy transportan limones y arándanos directamente de Tucumán a Estados Unidos. O sea, estas son las cosas que tenemos que discutir. Ahora se está ampliando el aeropuerto de Iguazú. El turismo de Europa, en lugar de estar ingresando totalmente por Ezeiza, después ir a Aeroparque, ir a Iguazú, a esta región, van a tener vuelos directos, ya las empresas han solicitado vuelos directos a Iguazú, y desde ahí se está trabajando con el Ministerio de Turismo para ampliar, porque a Iguazú un turista puede estar 2 o 3 días, y no va a venir a la Argentina por 2 o 3 días. Se le va a ofrecer, por ejemplo, los Esteros Liberá, el Parque del Impenetrable, y esto obviamente va a tener que estar acompañado de infraestructura. Y estas son las grandes discusiones que nosotros nos debemos. Todavía tenemos que trabajar mucho más en la hidrovía. La hidrovía falta completar en algunos tramos, fundamentalmente en el tramo paraguayo. Es decir que tenemos que volver a reunirnos para ayudar a quienes van o toman las decisiones, que esas decisiones sean lo más acertadas posible. Hay hoy todo el turismo para el Caribe y para México está saliendo por Asunción. ¿Qué pasa? Que no hay un avión que vaya de Resistencia a Asunción. Mire, yo en mis viajes al exterior hace 10 años aproximadamente que no tomo más de 6. Yo vuelo por Asunción, dejo el auto, 300 kilómetros. Si voy a Estados Unidos, tomo la línea aérea que va
vía Panamá, y hay otra línea que si uno quiere Europa va vía San Pablo. Claro. Entonces a uno le queda más cómodo, y esto es lo que tenemos que entender. O sea, no podemos centralizar todo en Ezeiza. Entonces el norte necesita una infraestructura aeroportuaria eficaz, necesita de líneas aéreas, no nos alcanza hoy Aerolíneas Argentinas, y no nos alcanza inclusive porque necesitamos una competitividad. O sea, este paro salvaje que se hizo el viernes antes del Día de la Madre, y lo pueden hacer porque no tienen competencia. Entonces cuando se le ocurre, paran el país y dejan a todo el mundo en la calle, gente que quería irse de vacaciones, gente que quería pasar con su madre, no lo pudo hacer, turistas que quedaron en Aeroparque y en Ezeiza varados. Entonces, infraestructura, servicios con nuevas líneas aéreas, y esto creo que va a generar un país mucho más competitivo. Me quedan 2 minutos, Benicio. Una definición. Cambiemos ganó porque el pueblo del Chaco meritó que es la hora y el tiempo de Cambiemos, o fue un voto castigo para el actual gobierno. Las dos cosas. O sea, hay una situación nueva en la República Argentina, la gente tiene dificultades. Fíjese que se venía anunciando el aumento de combustible del día de ayer, que no es poco el porcentaje, y lo mismo lo votó. Y segundo, la verdad que yo aconsejo que se pueda leer el último libro de Durán Barba, La política en el siglo XXI, o sea, cómo hoy vota la gente. La gente ya no vota con grandes gigantografías, con grandes actos, con grandes caravanas. La gente vota por lo que percibe diariamente. Yo le pregunto a usted, Guinter, nosotros no necesitamos ni hacer publicidad. La gente que se le corta la luz todos los días, como pasó los días previos de calor a las elecciones. La gente que no puede trabajar o no puede dormir, o a usted le cortan a esta hora y no puede emitir su programa. No hace falta que le digamos cómo está ese chef. La gente que va al hospital y tiene malos servicios y no tiene medicamentos. No hace falta que le digamos la cosa. Hay gente que hace 6 meses está intentando tener un documento o las partidas de nacimiento y no lo puede hacer porque el registro está cerrado. La gente que tiene que ir a la ATP no puede hacer sus trámites porque está cerrado. No hace falta que le digamos nosotros. Entonces lo que dice Durán Barba, que hoy hay que hacer buen gobierno, porque por más que digamos que estamos en Disney World, la gente dice, no, que Disney World, no tengo atención en la salud pública, se me corta la luz, no puedo hacer ningún trámite en los organismos. Y yo creo, como buen consejo, que me parece que el gobernador va a tener que producir una sacudida, y no lo digo solamente políticamente, sino que como habitante de esta provincia yo quiero tener mejores servicios también. O sea, más allá de tener mi convicción partidaria o mi convicción política, y a mí también me afecta los cortes de luz, la mala atención de las áreas del Estado, etcétera, etcétera. Gracias por venir, Benicio. No, seguramente vamos a seguir porque nos parece que es la posibilidad para salir precisamente de ese ostracismo que por ahí nos invade. Gracias por venir. Gracias, Tonino, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Después vamos a estar con el doctor Gustavo Serrano. A lo que señaló con mucha inteligencia el ingeniero Benicio Simula, se suma también la justicia. ¿Qué está pasando allí? No hay servicio de justicia. El justiciable no tiene su servicio. Se siente abandonado. La pausa.